¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Como en la parte introductoria, hace un momentito hablábamos en cuanto a esto, hermanos, y lo están viendo en la diapositiva. La esperanza de Dios, no la esperanza en Dios. Decir la esperanza en Dios es cuando usted tiene precisamente su esperanza, su ilusión, su deseo está en Dios. Pero cuando decimos la esperanza de Dios, es porque Dios, hermanos, es un Dios de esperanza también. De hecho, a veces encontramos algunos frutos del Espíritu Santo que se mencionan. Los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero no habla de la esperanza. ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué no se menciona esa palabra? Bueno, es que Dios a veces no nos pone las cosas tan fáciles. Tenemos que también buscarlas también nosotros. Y también el fruto del Espíritu es también la esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza, así como Dios es un Dios de fe también. Decir, hermanos, que lo que Dios hace o lo que Dios nos pide es porque Él ya lo hizo. Lo que Dios espera de nosotros es porque Él también lo ha hecho. Okay. Por eso hablar de la esperanza es algo que Dios espera de nosotros cuando Él comparte su palabra con nosotros también. Es como cuando usted invierte en sus hijos una educación. No solamente imparte educación moral, espiritual, principios morales en su persona, lo hace con ello, aún invierte en su preparación secular, profesional, y lo hace con la espera de que sean buenas personas en este mundo socialista, de que sean tal vez un buen profesionalista, ya sea doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, etcétera. O a veces decimos con que sea buena persona, hombre, ¿verdad? Pero tenemos, la espera es un deseo con el fin de obtener algo que nos haga felices. Es por eso que, no sé si el miércoles pasado le hablaba de lo que es la espera. En su contexto original, elpis significa una espera feliz. ¿Okay? Es decir, que lo que vamos a recibir nos va a hacer feliz. Y lo que Dios espera de nosotros es algo que a Él le haga feliz también. Así como nosotros esperamos que Dios nos responda y que a veces responda a nuestras peticiones, a nuestras súplicas, es con la espera también de hacer felices en nuestra vida. Algunos traducen esta palabra, hermanos, decir, sin la esperanza es imposible tener paciencia. Aunque parece un juego de palabras, pero escuche bien. Sin la esperanza es imposible tener paciencia. La impaciencia es la que nos hace querer alcanzarlo todo en un día, o en el día de hoy. Y es la que nos hace perder la oportunidad de alcanzarlo mañana. La esperanza más hermosa es la que surge de las situaciones más desesperantes.
Por eso en Jeremías capítulo 26, Dios nos dice en su palabra, hermanos. Jeremías capítulo 26, versículos del 1 al 6, dice la palabra de nuestro Dios así. Jeremías 26, versículo del 1 al 6. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas, no omites, no calles ninguna de ellas. Dice el Señor: quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Le dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Wow. Hay una amenaza. Pero démonos cuenta por qué es que Dios, hermanos, comparte su palabra, comparte su voluntad, comparte su deseo con aquellos que vienen con la pretensión de adorarle. ¿Cuál es su pretensión al estar aquí, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es su deseo de estar aquí y escuchar la palabra de nuestro Dios? A veces venimos con la presencia, con la intención, con la proposición de recibir algo. Pero, ¿y qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Venimos también para ofrecerle a Dios algo? Venimos a rendirle una adoración, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero también, hermanos, Dios espera algo de usted y de mí. Es como decir: ¿usted confía en Dios? No me responda, solamente piénselo y respóndase a usted misma, a usted mismo. ¿Usted confía en Dios? Tal vez diga que sí, y tal vez muy pronto diga sí, amén. Pero dígame una cosa: ¿Dios puede confiar en usted? ¿Verdad que es muy diferente? ¿Podrá Dios confiar en usted? Dios desea confiar también en su pueblo. Si Dios pone una esperanza en nosotros, es porque Él también tiene esperanza en usted y en mí. Se lo voy a ilustrar un poco, recordando principalmente la condición moral y espiritual en la cual se encontraba el pueblo de nuestro Dios. Por algo el Señor mismo está diciendo ahí en esa palabra: quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Porque el pueblo de Dios, hermano, no estaba bien moralmente, mucho menos espiritualmente. Cuando una persona no vive una vida, una moralidad de acuerdo a los principios de nuestro Dios, hermanos, su aspecto espiritual va a estar perjudicado, va a estar seriamente afectado. Su relación con Dios va a estar muy seriamente dañada. Y es por eso que ahí mismo, en Jeremías capítulo 25, pero versículo 3 en adelante, dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en tierra que os dio Jehová. Moraréis en tierra que os dio Jehová.
a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con las obras de vuestras manos, para mal vuestro. Es que el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, se había convertido en un terrible idólatra, a tal grado, hermano, de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio vivo a Moloc, a los dioses amorreos, a los dioses asirios, hermanos. Algo que jamás habían hecho. Estaban haciendo cosas terribles, atroces. Ofrecer a sus propios hijos. Sin embargo, es por eso que Dios no cesaba de hablarles, hermanos. Por eso la condición del pueblo, hermanos, se había apartado de nuestro Dios por completo. Habían perdido la esperanza. Y vinieron a ser víctimas de sus propias obras. Vinieron a ser víctimas de su propia desobediencia. Vinieron a ser víctimas de su propia incredulidad. Se dice que en un tiempo, hermanos, un pastor tenía 2 ovejitas. Dios 2 ovejas, que mediante una cría, hermanos, sus ovejas parieron y tuvieron sus corderitos. Pero todas las mañanas él las llevaba hacia el valle para que se alimentaran, para que comieran, para que pastorearan y pudieran comer y disfrutar de la tierra misma. Pero para que ellas pudieran llegar a esa tierra, tenían que cruzar un riachuelo, un río, pero leve. Y después iba por ellas y las conducía a su morada, a su corralito, las mantenía ahí, las guardaba, las protegía de los depredadores, de los leones, de los lobos, de los osos. Ahí él las protegía y continuamente hacía eso. Iban y comían y regresaban y le daban a amamantar a sus becerritos, le daban de comer a sus becerritos. Eso se hacía continuamente hasta que una vez el pastor las llevó a su lugar de comer y ahí les dejó y se regresó, pero se vino una tormenta fuerte. Tanta lluvia cayó ese día, hermanos, que el caudal del río se agrandó. Y su pastor ya les había dicho a ellas: cuando vean correr mucha agua, no se atrevan, no se vengan. Ya les había enseñado eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaron las ovejas al río y vieron el caudal del río gigantesco, una de ellas ya estaba desesperante pensando: mis borreguitos van a perecer, se van a morir si no les doy de comer. Obviamente es un lenguaje figurado. Y la otra ovejita le decía: tú confía, acuérdate lo que nos dijo nuestro pastor. La tempestad pasa, después viene la calma y después el caudal llega a su lugar, se normaliza. Espérate, no desesperes. Y la oveja desesperada, pensando en su cría, se tiró al río. Y ante la vista de su pastor y ante la vista de su compañera oveja, vio cómo el río se la iba llevando y se sumergió y ya no salió. Pereció. ¿Por qué? Por la desesperanza. Por eso a veces las tribulaciones, las aflicciones, hermanos, a muchos, a los cristianos, los han arrastrado hacia el mundo nuevamente. Porque dejamos de confiar en nuestro Dios. Porque dejamos de oír la voz del Señor. Por eso la condición de Dios, que Dios esperaba, hermanos, precisamente a través de la pretensión, más bien, de que cuando Él comparte su palabra es porque Él espera algo de su pueblo. Convertirlos precisamente en verdaderos adoradores, hermanos. Convertirlos en personas sabias de su consejo. Y que realmente, hermanos, cambien el rumbo de su destino. Esto es lo que Dios espera y desea hoy en día. Porque hoy, lamentablemente, hermanos, así como el pueblo dejó de oír la voz de Dios, dejó de confiar en nuestro Dios y se sumergieron
en la inmundicia, en el pecado, y fueron arrastrados por la corriente de este mundo. Ejemplos tenemos en la Biblia. De hecho, Pablo mismo decía, hermanos, en Efesios capítulo 2, cuando él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2, en versículo 1, pero en el versículo 3, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo 3, en los cuales dice: anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por preferencia hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que eso es lo que implica naturaleza, una preferencia, una elección, y éramos por elección hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso cuando nuestro Dios le dijo a Jeremías: ponte en el atrio de la casa de Jehová y háblales a todas las tribus que vienen de Judá para adorar a Dios en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan. Ese es el deseo de nuestro Dios, esa es la esperanza que Dios tiene, hermanos, especialmente para con su pueblo, para con todos nosotros. Que nos convirtamos, hermanos, en verdad, o que seamos verdaderos adoradores. Una adoración verdadera, hermano, no solamente consiste en traer sacrificio y holocaustos a Dios, sino más bien una total reverencia y una sumisión a su autoridad, a su palabra. ¿Saben lo que implica la palabra adorar, hermanos, en su connotación hebrea? Que esta palabra, hermanos, significa que es shahash, implica, hermanos, precisamente un acto de entera sumisión, mediante una reverencia, mediante un culto, mediante un acto de adoración. A veces, una vez se me cuestionó a mí para preguntarme cuál era el acto más humilde delante de nuestro Dios. Dice, porque a veces nos obligan a orar de rodillas. A veces nos dicen que nos paremos y que levantemos las manos santas, y mientras está orando estamos así. A veces se nos pide que postremos nuestro rostro en el suelo, como lo hace en el mundo musulmán, ¿verdad? Que tienden su alfombra y se postran por completo. De nada te sirve poner tu rostro en tierra. De nada te sirve estar unos minutos de rodillas. De nada te sirve estar unos minutos con las manos alzadas si no eres obediente a Dios. La más grande muestra de humildad a nuestro Dios es la obediencia. Amén, hermano, por supuesto que sí. Y eso es lo que a Dios le agrada, y eso es lo que a Dios le complace. Cuando el pueblo judío acudía al templo para disque adorar a nuestro Dios, prácticamente lo estaba haciendo ya como meramente una rutina. Y ofrecía sus sacrificios como algo ritualista solamente. Pero no lo estaban haciendo de corazón. No lo estaban haciendo sinceramente. No lo estaban haciendo de esa manera. Y ante los ojos de nuestro Dios, hermanos, nada se puede ocultar. ¿Se acuerdan cuando el primer rey de Israel, Saúl, hermanos, cuando Dios le había dicho: ve con los amalecitas y destruye todo lo que hay, los hombres y bestias, al más grande y al más pequeño, destruye todo? Y cuando regresó este rey, hermanos, venía con lo mejor del ganado y con el rey de la otra tribu, ¿no? Y es por eso que Dios le decía a Samuel: ve con este hombre, me pesa
haberlo hecho rey. Me duele haber confiado en él porque me ha frustrado. Y el profeta Samuel llorando por él. Sin embargo, cuando fue y lo confrontó, ¿qué son esos bramidos que escucho? Es que el pueblo perdonó de lo mejor. ¿Y para qué estás tú ahí? ¿Acaso no eres el rey? ¿Qué fue lo que Dios te pidió? Yo hice lo que Dios me pidió. ¿No? Pero ¿y qué es eso? ¿Okay? ¿Y qué es lo que le decía el profeta? ¿Se complace más Jehová de los sacrificios y de holocaustos que de la obediencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y el pueblo estaba cometiendo el mismo error, hermanos. Estaba cometiendo el mismo error. Estaba cayendo en algo ritualista ya cotidiano, sin saber. Por eso es que Dios quiere que oigan, quizás oigan y se vuelvan de su mal camino, que abandonen sus malas costumbres, que abandonen sus malos preceptos, que sean realmente adoradores, que vengan compungidos de corazón, entristecidos, persuadidos por mi palabra, dispuestos a hacer mi voluntad y no su voluntad. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Mucha gente, al pretender adorar a nuestro Dios, están cometiendo el mismo error que cometió el pueblo judío. El pueblo judío creían, hermanos, que ellos creían más bien que Dios podía ignorar sus pecados. Creían que Dios podía ignorar sus faltas. Creían que con Dios no había ningún problema si no hacían las cosas como Él quería. Y hoy en día está pasando eso. Como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 15, el problema de las tradiciones. ¿Por qué tus discípulos no se levantan, no se lavan las manos, quebrantando así el mandamiento de la tradición de los hombres? Y ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y como terminó diciéndoles, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿en dónde? Lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Una cachetada con guante blanco, un despertar duro para ellos. No solamente un mundo religioso, hermanos, está pretendiendo adorar a Dios de esa manera. Triste, lamentablemente, en la iglesia del Señor también. Y esto no debe pasar de ninguna manera, de ningún modo. Porque cuando Dios comparte su palabra es con la esperanza de convertirte en un verdadero adorador. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Y no solamente, hermanos, Dios espera o Dios quiere convertirnos en verdaderos adoradores, sino también que el hombre preste atención a su consejo. Preste atención a su consejo. Dice quizás oigan. Cuando nuestro Dios pide que se le escuche, hermanos, no solamente se está refiriéndose a que le prestemos nuestros oídos, sino más bien a que razonemos en su palabra para aclarar todas nuestras cosas, todas nuestras dudas que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Abrir nuestra mente al conocimiento de nuestro Dios, ser alumbrados mediante el conocimiento de nuestro Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 8, hermanos, decía el rey Salomón: la ciencia del prudente está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios, dice, es el engaño, la mentira. Es por eso que nuestro Dios nos pide, hermanos, que cuando nos acerquemos a su casa de adoración estemos más prestos a razonar en su palabra para ofrecerle mejores sacrificios. Eclesiastés 5:1 nuevamente: cuando fueres a la casa de Jehová, ¿qué dice? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer
el sacrificio de los necios. El pueblo judío, lejos de buscar una relación con nuestro Dios, hermanos, se afanaba más en su propia religión falsa y pagana. Mire, en Jeremías capítulo 13, versículo del 10 al 11, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Jeremías 13, versículo 10 y 11. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Usted sabe lo que es un cinto, ¿verdad? Y posiblemente usted lo sintió tal vez en su vida, el cinto, que no solamente sirve, hermanos, para ajustarnos la ropa, sino también para disciplinar. ¿Okay? Dice, porque como el cinto se ajusta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, para alabanza y para honra, pero no escucharon. ¿Cuál era la esperanza que tenía Dios para con su pueblo? Que fueran alabanza y gloria para Él. Pero que fuesen sabios. La sabiduría de nuestro Dios, hermanos, no solamente se debe de leer, aún no solamente se debe de comprender, sino de poner en práctica. Yo a veces he escuchado eso, de decir, Dios no busca una religión, Dios busca una relación. La religión no existe, dicen. Y es porque no han leído la Biblia. Y a veces cuando oigo eso, discuto con ellos eso, o cuando lo veo en las redes sociales que dicen eso, Dios no busca una religión. Pues déjeme decir una cosa, con Dios no puede haber una relación si no hay una religión. Así de simple. Teosebes es la palabra religión. Teosebes, que implica, hermanos, el hacer un bien conforme a la voluntad de nuestro Dios, ser temerosos a Dios. Santiago 1:27, que es lo que dice, que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y abstenerse de todo mal. Si yo, hermanos, lo que implica es el amor al prójimo, si yo no muestro el amor al prójimo y si me involucro nuevamente en las contaminaciones del mundo, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso no estoy desafiando a Dios? ¿Acaso no estoy cayendo en pecado? La religión pura y sin mácula es esta, dice nuestro Dios. Por supuesto que hay una religión, y esa religión es la que Dios ha establecido en su palabra para que la llevemos a cabo. Pero cuando nos falta el conocimiento, torcemos la palabra de nuestro Dios y la torcemos a nuestra conveniencia, a nuestro parecer, a nuestro propósito, a nuestro deseo. Y empezamos a desviarnos del consejo de nuestro Dios. Es por eso que el pueblo judío, hermano, no razonaba en la palabra de nuestro Dios, y era porque su corazón estaba muy conformado en la maldad. Usted lo puede ver por causa del tiempo, hermanos. Allá en Jeremías capítulo 26, del versículo del 8 al 11, ya estaba tan adaptado al mal, que a veces pasa cosas así con el ser humano. Por algo el Señor nos decía, hermanos, no deis ni deis las perlas a los cerdos. ¿Ok? Ni deis las perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen, la menosprecien. O cuando Pilato, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ante Pilato, y Pilato lo interrogaba, le decía quién eres, si realmente eres el rey de los judíos, si eres esto, si eres aquellos. ¿Qué palabra le pronunció nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabra pronunció el Señor? Ninguna. Ninguna, porque Él sabía que lo que este hombre estaba esperando era burlarse. Burlarse.
Y el pueblo casi estaba llegando ya a ese nivel. Aún Dios, en su paciencia, hermanos, en su tolerancia, les estaba dando palabra tras palabra tras palabra. Y es que Dios, hermanos, nos exhorta, nos ilustra, nos enseña para evitarnos un mal. Y una vez que nosotros venimos al conocimiento de nuestro Dios, hermanos, para eso tenemos que abrir nuestro entendimiento. Mire, Efesios, vaya a la epístola de Efesios en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, y mire lo que dice nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15, Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia, dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por la palabra. Porque al haber prestado nuestro oído, al haber prestado nuestro entendimiento a la palabra de nuestro Dios, hemos hecho una clara comprensión de la misma y hemos conocido la deidad misma de nuestro Dios. Dice Pablo, la supereminente grandeza, una fuerza desmedida, una fuerza que no tiene medida. Imagínense esto. Para usted y para mí, hermanos, la profundidad del mar no tiene límites, porque ningún ser humano ha llegado al fondo del mar. Pero Dios lo conoce, porque Él lo hizo. No conocemos usted y yo el límite del abismo, pero Dios lo conoce, porque lo hizo. Pero Dios nos reveló, nos dio a saber básicamente lo que usted y yo necesitábamos para ser salvos. Nos dio su sabio consejo para tomar decisiones sabias, prudentes, conforme a su palabra. Y cuando hacemos esto, se cumple lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, hermanos. Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, para que verifiques por ti mismo, para que cheques, como dicen, ¿verdad? Para que cheques por ti mismo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Yo a veces cuando veo a las personas alcoholizadas, hermano, alcoholizándose, y yo ahora digo yo, me causan lástima, tristeza, es decir, pobre gente, y pensar que yo andaba por el mismo camino. No sé cuál haya sido su vida, pero me imagino que a usted le pasa lo mismo. ¿Qué siente usted al ver un mundo sumergido en la inmundicia? ¿Qué siente usted al ver un mundo entregado a la maldad? ¿Qué siente usted al ver un mundo entregado a la depravación? ¿Acaso no siente lo que sintió como Job estando en Sodoma, en Gomorra? Él, hermanos, él no estaba disfrutando ese lugar. Él al ver cosas tan atroces, tan depravantes, dice que su alma se afligía. ¿Y nosotros? Pero una vez decimos, Pablo mismo decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice, gracias al Señor que me ha liberado de todo eso. En Él ahora tengo mi esperanza. Así como usted y yo ahora en Cristo Jesús tenemos nuestra esperanza.
una esperanza de vida eterna, porque hemos oído, hemos creído y hemos entendido la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios también fue muy paciente con usted y para conmigo. Y ahora entendemos que cuando vengan las tribulaciones, vengan las aflicciones, no vamos a ser como aquella ovejita que se va a tirar a la corriente, sino que vamos a confiar en las palabras de su pastor y confiar en el Señor, hacer su voluntad. Porque para esto Dios, hermano, nos pide atención. Y por último, que cambiemos nuestro destino eterno. Decía precisamente Jeremías, versículo 3, quizás oigan y se vuelvan de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles. El arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de parecer. Dios solamente puede cambiar su decisión, hermanos, cuando ve al hombre volverse a Él en obediencia. Por eso decía en Jeremías 26, versículo 4, le dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. ¿En qué, hermanos? ¿En qué fue convertido ese lugar? En deshonra, en luto, en muerte, que cuando fueron llevados hasta fueron rapados, casi desnudos, presos, perdiéndolo todo. Pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Se imagina? El escarnio, la burla. Y ellos se decían que eran nación del Dios Todopoderoso, que eran una nación victoriosa, y míralos ahora. Pobrecito de ellos, miserables, mira nomás. Todo el escarnio, toda la burla, hermanos, que fueron para maldición de muchas naciones. Todo por haber desobedecido a nuestro Dios. Cuando nuestro Dios, hermano, le presenta al hombre anticipadamente el futuro de su destino, es para que haga conciencia de sus hechos y tome en cuenta lo que más le conviene. Por eso es que el apóstol Pablo decía estas palabras en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan, y a los que sois atribulados, dice, daros reposo con el Señor en Jesús, dice, con sus ángeles. Pero en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria misma de su poder. Para ellos va a ser este destino, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio del Señor. Pero dice Pablo: y ustedes que sois atribulados, ustedes que pasan aflicción por mi causa, ustedes que sufren persecución por mi nombre, ustedes que se mantienen fieles a mí, aún estando en una situación tan crítica y tan desesperante, a ustedes les tengo algo mucho mejor en la eternidad. Pero si se vuelven como estas personas, miren lo que les espera: en llama de fuego, para dar retribución. Y eso era lo que el pueblo oyó, hermanos, y lamentablemente muchos de ellos no creyeron e intentaron matar a Jeremías, pero otros sí. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí mismo. Ya voy a acabar, hermanos. Dice el versículo 7: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto, vas a morir. Lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo que esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los principales de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva en la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas, los príncipes, a todo el pueblo diciendo: pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído en vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes, a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Empieza el conflicto, empieza el debate, hermanos, y lamentablemente, por algo nuestro Dios decía: quizás oigan. ¿Y qué hicieron? No oyeron. ¿Está escuchando usted, mi hermana, mi hermano, el consejo de Dios? ¿Lo está entendiendo? Yo no estoy aquí, hermanos, para presentar mi propia teoría, filosofía, conocimiento, sino para expresar las mismas palabras de nuestro Dios. Por algo nuestro Dios nos ha dejado esta Biblia, el pensamiento suyo escrito, para que se sigan repitiendo estas cosas, estas palabras, para que no cometamos el mismo error y para que no vayamos al mismo infierno. Porque Dios quiere cambiar nuestro destino eterno. La esperanza de nuestro Dios, hermanos, es convertirnos en verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. La esperanza de nuestro Dios es de que siempre prestemos atención a su consejo, para que seamos sabios a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, y que esas decisiones honren y glorifiquen a nuestro Dios. Y por último, hermanos, para que nuestro destino sea en las moradas espirituales celestiales de nuestro Dios. Esta es la esperanza de Dios. ¿Y cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Qué esperanza tiene usted para con sus hijos? Como una vez se pensó decir: ustedes los cristianos también, ustedes forzan a sus hijos a seguir el cristianismo. No, Señor. Nosotros no los obligamos a obedecer al Evangelio. Nosotros les instruimos, les enseñamos, para que ellos en un día decidan seguir al Señor por su propia voluntad. Amén. Amén. Y para la honra y gloria de nuestro Dios. Por eso, mi amiga, mi amigo, tú que estás con nosotros hoy en día, has conocido la esperanza de Dios. Dios quiere, si Dios ha compartido su palabra contigo hoy en día, es para hacerte un verdadero adorador y beneficiarte de todas sus bendiciones espirituales. Pablo mismo, fariseo de la tribu de Benjamín, que aún aventajaba a muchos en el fariseísmo, él decía estas mismas palabras cuando el Señor lo confrontó. Precisamente, hermanos, él cambió por completo todo eso. Dejó de ser todo eso para convertirse en un verdadero adorador a nuestro Dios. Dice: todo eso lo tengo por basura para seguir a Cristo. Y él dice esas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ven a ser parte de nuestro Dios, ven a ser parte de sus promesas, pero sobre todo ven a ser parte de la esperanza de nuestro Dios, creyendo en el Evangelio, arrepintiéndote de tus pecados, estando dispuesto a servir a nuestro Dios conforme a su palabra, ser sumergida para el perdón de tus pecados y seguir fiel al Señor. Y si haces esto, que lo único que te espera en la eternidad son las moradas eternas de nuestro Dios. Amén. Mientras entonamos un himno, hermanos, que ya nuestro hermano ya está preparado con este canto de alabanza.